Bueno, el mes de marzo ha sido definido como uno de los más violentos en mucho tiempo. Yo diría que más que el mes de marzo, podríamos decir el propio trimestre, el propio primer trimestre de este 2018, con datos estadísticos que muestran un aumento, por ejemplo, de las muertes violentas. ¿Cuál es la realidad actual justamente que está atravesando nuestro país en materia de criminalidad, en materia de seguridad pública? ¿Cómo ha cambiado el mapa delictivo? ¿Cómo se analiza todo esto desde el punto de vista de la sociología, por ejemplo? ¿Qué hay que cambiar en materia de seguridad pública? Todas preguntas que le vamos a trasladar al sociólogo Rafael Paternain, que es senador suplente de Casa Grande y exdirector del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior. Rafael, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día, es un gusto estar con ustedes. ¿Coincidís con que este primer trimestre de 2018 ha sido extremadamente violento? Sí, es inobjetable, ¿no? De todas maneras, siempre los trimestres o los cuatrimestres lo tenemos que analizar a la luz de la información oficial, de los reportes oficiales que completen un poco la panorámica de las principales tendencias. De hecho, en enero tuvimos un informe anual con respecto al comportamiento del año 2007, en donde ya había algunos indicios inquietantes en torno al crecimiento fundamentalmente de la tasa de homicidios, que viene en un proceso de crecimiento, yo no diría permanente, pero que pegó un salto allá en el año 2012, que ha tenido avances y retrocesos, pero en promedio superiores a los que teníamos con anterioridad al año 2012, con un pico allí en el año 2015. Y bueno, más allá de que hay que esperar y analizar más en profundidad la información consolidada, no hay duda que números más, números menos, estamos ante un trimestre severo en materia de violencia homicida. Y es necesario ver un poco también las causas y las razones. Es decir, los procesos del homicidio no crecen de un día para el otro sin razón aparente o por una agudización de patologías del comportamiento individual. No se comporta de esa manera, se comporta de una manera quizá más ordenada, más persistente, más previsible. Y hay que ver si este crecimiento, primero si este crecimiento se consolida a lo largo del año. Esperemos que no. Si nosotros proyectamos este trimestre y pensamos que el resto de los otros trimestres va a ser igual... No, serían cifras tremendas. Bueno, ya estamos en un escenario inquietante. No necesariamente tiene que consolidarse eso. Pero lo cierto es que estos indicadores son muy malos y debemos saber un poco, bueno, siempre los tres motores que mueven, o los cuatro motores que mueven el homicidio, que son... los homicidios que se dan por disputas espontáneas o por conflictos difíciles de prevenir, los homicidios que ocurren en lógicas de disputas territoriales y de redes de ilegalidad, o sea, homicidios mucho más enquistados en los territorios, los homicidios vinculados a los casos de violencia de género, que han tenido una prevalencia muy importante en el último tiempo en Uruguay, y luego los homicidios que ocurren con distintos fenómenos y distintas naturalezas en contexto de robos y rapiñas. O sea, tenemos que ver este crecimiento, cuál es el motor que está detrás. Puede ser uno, pueden ser varios. Uno tiende a pensar que la violencia de género puede estar influyendo en este incremento, como también puede estar influyendo la violencia mucho más enquistada en los territorios y más asociadas a redes de ilegalidad. El famoso ajuste de cuentas. Bueno, sí, es una noción no sé si elástica si llamarlo así o no. O incierta, porque ahí puede haber mucha cosa que esconde dinámicas, ¿no? Pero en realidad detrás de eso hay organizaciones, hay redes de ilegalidad, hay economías informales, hay entramados sociales, también de alta vulnerabilidad y muy complejos, y frente a lo cual también uno tiene que ver dos cosas. En primer lugar, en términos de respuesta, ¿no? Porque ahí es muy decisivo para el caso de los homicidios, de todos los homicidios, la calidad de la investigación criminal y el porcentaje de esclarecimiento. Nosotros estamos teniendo en el último tiempo un retroceso importante y ocurre en este delito quizá más que en otros, en donde la falta de sanción o la imposibilidad de poder tener esclarecimientos importantes termina generando un circuito de retroalimentación negativa, que hace esto, ¿no? Que los casos se incrementen, que aumenten y que den una sensación de crecimiento sostenido.
la investigación criminal o la respuesta del sistema de justicia, que me consta que es una preocupación de todos los actores del sistema de justicia para poder de alguna manera avanzar en la resolución de estos casos, muchas veces aplaca, ¿no? Genera más bien el efecto contrario, una retroalimentación positiva. Por eso es muy peligroso banalizar políticamente esto, decir, bueno, políticamente y socialmente, como al fin y al cabo son disputas entre personas vinculadas al mundo del delito, tienen un rango o un estatus distinto, menos inquietante, o sea, nos deberían preocupar menos o deberíamos darle... Bueno, hay comentarios cuando sucede esto es un comentario, que se maten entre ellos. Eso es muy peligroso porque va generando una suerte de indiferencia, de naturalización de la violencia. Cada homicidio a su vez tiene una repercusión devastadora sobre los contextos y sobre las situaciones. Tenemos que ir hacia un proceso en realidad en donde hagamos retroceder sobre todo la violencia más extrema. Y después están las situaciones muy preocupantes también, que eso forma parte ya de un debate por suerte instalado, pero que tiene que seguir profundizándose, asociada a la violencia de género. Y allí también hay otra cuestión que se cruza también en materia de política pública, porque uno podría pensar que frente a esto todos los mensajes disuasivos no alcanzan, ni van a alcanzar, ¿no? O las respuestas disuasivas, sensación que queda que justamente más control policial o más vigilancia o muchos como tienen la idea de aumentar penas o hacer las penas más severas, finalmente todas esas cosas no parecen tener un impacto a la hora de contener la violencia más extrema o a la hora de reducir los indicadores más extremos de violencia, con lo cual nos debe hacer pensar y repensar estrategias de naturaleza preventiva más eficaces, con lo cual entramos en toda la discusión de la política pública. Entonces, este escenario en donde hay una situación de incremento de la violencia, particularmente de la homicida, en un contexto social además de mucha ansiedad, de mucha negatividad, de mucha subjetividad reactiva que también alienta respuestas autoritarias, no es un buen dato para la democracia muchas cosas que estamos viendo desde el punto de vista de la reacción social y de la reacción individual. Bueno, generan un escenario político que necesita ser reconducido y replanteado en materia de estrategias. No va a haber una solución de la noche a la mañana, no hay soluciones ya a este problema, pero sí, bueno, una articulación que combine de alguna forma algunas reformas institucionales o unas cuantas reformas institucionales que se han emprendido en el último tiempo con una estrategia más de corte preventivo que empiece a bajar algunos de los efectos que estamos viviendo hoy en día. Ahora, Paternain, uno tiene la sensación de que uno de los problemas que enfrentamos más importantes es el error en el diagnóstico. ¿Y por qué digo error en el diagnóstico? Porque basta tener un poco de memoria para ir escuchando y viendo cuáles fueron las respuestas que a determinado tipo de estadísticas se fueron dando a lo largo de estos años. Y uno termina concluyendo que no todas esas respuestas fueron correctas en el momento. Y no fueron dichas por un periodista, fueron dichas por el ministro del Interior. Para poner el ejemplo bien claro, en los últimos días el ministro Bonomi habló sobre correcciones que habría que hacer en el nuevo Código del Proceso Penal, porque una de las cosas que se está notando es que hay una baja muy importante en la cantidad de personas con prisión y que muchas veces sucede que este nuevo código lo que hace es permitir que personas que tienen antecedentes pero que la justicia no las considera peligrosas en ese momento, retornen a una vida que es en definitiva delictiva. Eso, palabra más, palabra menos, fue lo que el ministro del Interior dio a entender. Entonces, como que puse este ejemplo porque es el más cercano, es el de ahora. En su momento, cuando las estadísticas hablaron de una baja de las rapiñas, hablábamos del éxito del PADO y de las nuevas políticas del ministerio y todo apuntaba a que, bueno, felizmente la situación parecía revertirse. Ahora vemos que no es tan así. Ahora tenemos que esperar para ver si estos números preocupantes de este primer trimestre siguen en esta línea o, como dijimos recién, ojalá que no siguen. Entonces,
uno termina pensando que hay errores en el diagnóstico y que obviamente ese es un dolor de cabeza muy importante, porque si le erro en entender el por qué estoy teniendo un aumento de ciertos niveles de violencia en la sociedad, obviamente le voy a errar a las políticas y a la estrategia que voy a aplicar. Sí, uno podría hablar de error del diagnóstico, uno podría hablar en realidad de la necesidad de tener diagnósticos mucho más robustos en el campo de la violencia y la criminalidad, con sistemas de información que vayan en la línea de fortalecer precisamente la mirada, es decir, cómo se mueven los fenómenos, qué características tienen, a qué están asociados, en un tema en el cual, bueno, es un tema de alto impacto, que todos podemos tener nuestras opiniones, nuestras impresiones. Hay veces nuestras opiniones y las impresiones van en un sentido correcto, a veces no. Entonces, ahí hay un primer capítulo que tiene que ver con una deuda o con algo que hay que seguir trabajando, que es el robustecimiento de los diagnósticos en un campo como esto. Después está, más que el error de diagnóstico, el error de apreciación. Quizá cuando una tasa de delito me sube o cuando una tasa de delito me baja. En algún momento en que hubo objetivamente 2016 y 2017 una moderación y un descenso en las tasas de rapiña, uno puede decir, bueno, es una noticia auspiciosa, pero no cambia la configuración del mapa de la criminalidad en el Uruguay. Y otro puede decir, es una noticia auspiciosa, lo que estamos haciendo está teniendo éxito. Son dos posiciones diferentes que en algún punto pueden llegar a conciliarse, pero que me parece que no son lo mismo. Sobre todo porque la política de seguridad o la política del control del delito, del control de algunos delitos en el 2016, en el 2017, también necesitaba mucho a la cárcel como un mecanismo de regulador, ¿no? Un mecanismo, la población, en el mismo momento en que las rapiñas disminuían, la población carcelaria creció casi un 10% en el Uruguay. Entonces, había varios factores que se combinaban allí. Hoy estamos en un escenario en donde tenemos el caso de la violencia homicida, habrá que ver cuál es el comportamiento en los últimos 3 meses o 6 meses del delito contra la propiedad, del delito más común, más frecuente, ¿no? Con sus distintos niveles, pero el delito que también genera mucho impacto en la subjetividad y en el malestar y en el bienestar de la gente. Tenemos que ver un poco cómo se ha comportado en los últimos meses, pero tenemos, claro, el escenario o un nuevo escenario de la implementación de un código del proceso penal nuevo, que es muy arriesgado decir que estas primeras fases de implementación son las que me explican el crecimiento del delito. Creo que tenemos que ahí también tener información mucho más rigurosa, porque con el viejo código los delitos también crecían. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y entramos al debate de la prisión preventiva. En realidad el Código del Proceso Penal prevé, el nuevo Código del Proceso Penal, el uso de la prisión preventiva, pero limitado, no una prisión preventiva masiva como teníamos antes. En realidad el nuevo Código del Proceso Penal lo que dice es que la prisión preventiva será excepcional ante casos o sea, no va a ser la norma. Excepcionales, y eventualmente ahí hay todo un debate de cómo se controla o cómo se regula las situaciones, digamos, de más probabilidad de delito, sobre todo de delito contra la propiedad, cuando una persona está imputada o está esperando un juicio, ¿no? Y lo que se dice muchas veces, esto también formaría parte de la discusión de política pública, que hay casos en que sí, bueno, hay casos en que se recomienda la prisión preventiva, y la prisión preventiva está regulada y existe en este código, no es que no exista. Y hay otros casos es que es mucho más barato, es mucho menos costoso, puede tener menos impacto, es mucho menos criminógeno, por ejemplo, en lugar de mandar preventivamente a alguien a prisión, que alguien espere en juicio, por ejemplo, con un monitoreo electrónico, con una tobillera, ¿no? Alguien que en principio podría tener una probabilidad moderada, baja de reincidir o cometer otro delito. Es mucho más razonable establecer mecanismos de control o de vigilancia o de precaución para evitar eso, la reincidencia, en lugar de aplicar el recurso más fácil y más cómodo de la prisión preventiva. Probablemente más barato también. Entonces, también hay una discusión, pensando y razonando en términos de esto de la dificultad del diagnóstico, sobre los objetivos de fondo. Es decir, una política de seguridad, y esta es mi perspectiva, y por supuesto que no tiene por qué ser la única y es muy discutible, ¿no? Pero, ¿cuál sería el indicador de éxito de una política de seguridad?
Porque decimos, bueno, fenómeno, podemos decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hemos pasado las barreras de algunos indicadores extremos como los homicidios, pero una política de seguridad, ¿qué indicadores exitosos debería tener? Yo creo que debería tener 3. En primer lugar, reducir los niveles de delito, sobre todo de delito más violento. Hoy en día es mucho más decisivo moderar o restaurar las tasas de homicidio que teníamos en el año 2011 que bajar las denuncias de rapiña. Pero eso es un criterio de priorización, ¿no? Lo cierto es que una política será exitosa cuando reduzca las tasas de delito. Será exitosa en realidad cuando tenga menos personas privadas de libertad. Una política o un sistema que procesa menos con prisión también puede ser o debería ser también un éxito en la política. Muchos dicen, bueno, las sanciones, el delito tiene que ser sancionado, lo comentábamos ahora recién sobre los efectos que puede generar también las lógicas de impunidad en la reproducción de las lógicas del delito. Una sanción en realidad es eficaz y es disuasiva cuando en realidad se utiliza poco. Eso es un argumento básico. Si yo realmente le digo a alguien, bueno, ojo, cuidado, ¿no? Una advertencia, que las consecuencias pueden ser peores, el efecto disuasivo de esa posibilidad sancionatoria tendrá más éxito cuando menos se aplica, no cuanto más se aplica. En realidad, este recurso de la cárcel, de la prisión preventiva, del encarcelamiento masivo, del crecimiento exponencial de la población penitenciaria, no es un indicador de éxito. A mí, al contrario, me resulta un indicador más bien de fracaso, de retroceso en la política de seguridad, porque la cárcel siempre a la larga es criminógena. Y la tercera variable de éxito de una política es que cambien las percepciones sociales en torno al clima, o sea, cómo la gente ve o visualiza la seguridad en el país, la seguridad en su barrio y la probabilidad personal también de poder sufrir eventualmente un delito en las próximas. Entonces, tenemos que manejarnos con eso, deberíamos manejarnos con eso como indicadores del éxito de una política, y no pensar solamente que nuestro único instrumento para regular y controlar el delito es la cárcel, porque lo hemos visto no solo en el Uruguay, ¿no? En muchas partes, y en el Uruguay también, desde el 95 hasta la fecha, en donde la lógica de la severidad punitiva, el incremento de penas y el aumento de la población carcelaria nos ha dejado en un lugar en el que estamos ahora que no es mejor al que teníamos antes. Entonces, esa es la dificultad y el desafío de la política pública. Tú particularmente sos impulsor del desarme civil, el desarme de la población civil. No hay un número exacto de cuántas armas hay en el Uruguay. Sí, estimaciones que se han manejado, ¿no? Decían la ONG que trabaja por el desarme, que trabaja Gustavo Dibono, entre otros, por el desarme de la población civil, en uno de sus jingles o eslogan, decía, tenés un arma, tenés un problema. Y ustedes particularmente están impulsando esta idea. Ahora, los delincuentes no se van a desarmar, claramente, ¿no? Las armas en poder de la delincuencia van a seguir estando. A ver... ¿cuál sería la lógica? Claro, hay un formidable estudio del año pasado de YELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, que establece eso. Nosotros lo que impulsamos es que en el debate de las políticas de seguridad, la discusión sobre la centralidad que las armas de fuego tienen esté en agenda, no puede no estar en agenda. ¿Cuántas armas hay en Uruguay? Y bueno, hay un registro, se calculaba que entre las armas legales, porque está el tema ese, ¿no? Sí. El país tiene un registro, un muy buen registro de armas legales, y después hay estimaciones o proyecciones que pueden dar lugar a controversia de armas ilegales, pero se estima que puede haber entre 700.000 y 1 millón de armas de fuego circulando en mano de la población civil. Entre las estimaciones más conservadoras o las estimaciones más bajas con respecto a eso, la prevalencia es altísima, ¿no? Y la presencia de las armas de fuego en cualquiera de estos episodios de la violencia extrema, de la violencia delictiva, pero también de la violencia no delictiva, autoinfligida, como es el caso de los suicidios, por ejemplo, o las tasas de siniestralidad vinculada a la presencia de las armas de fuego, obliga a un replanteo. Nosotros seguramente en los próximos meses profundicemos este debate y sigamos insistiendo con esto. Lo que hay que hacer o lo que debería hacerse son 2 o 3 cosas. No simplemente plantear el desarme, ¿no?
Hay que ir hacia el camino del desarme y bajar globalmente el número de armas disponibles, porque al bajar globalmente el número de armas disponibles, las probabilidades de acceso bajan. ¿Eso tiene efectos sobre algunos delitos? Bueno, tiene un efecto más bien moderado sobre algunos delitos, ¿no? Pero igual es necesario, es una campaña de desarme que se complemente con políticas de regulación globales y específicas mucho más estrictas de la que tenemos ahora. Es decir, tenemos que tener el tema de las armas de fuego en el centro del debate, no con campañas ingenuas, pero sí con una centralidad muy grande, sobre todo por los impactos enormes que generan. Hay un vínculo también, y que lo estamos viendo ahora, entre la violencia de género y la disponibilidad de armas y la relación que las armas de fuego tienen, ¿no? en el desenlace más crítico de las situaciones de violencia de género. Bueno, seguramente debemos o deberíamos ir hacia un control en donde haya restricciones al porte, a la tenencia, a la accesibilidad de aquellas personas que han transitado o que tienen antecedentes por violencia de género. Ahí hay un hueco que todavía no hemos explorado bien, no hemos estudiado bien. Entonces, debe haber regulación, debe haber control y seguramente debe haber desarme también. En un tema que, bueno, que ha dado lugar a muchos debates ideológicos y para nosotros es central, ¿no? Es decir, la prevalencia de las armas de fuego explica mucho de los extremos que hoy tenemos en materia de violencia y criminalidad en el país. Bueno, le agradecemos una vez más al sociólogo Rafael Paternain, senador suplente de Casa Grande, su presencia aquí en Arriba Gente. Simplemente hemos estado echando una mirada sobre una situación que evidentemente preocupa, que en la sensibilidad de la gente está muy a flor de piel y bueno, que habrá que seguir monitoreando con muchísimo cuidado en los próximos días, en las próximas semanas, porque como hemos dicho desde el arranque del año, en ese sentido, este año 2018 se presenta como un año particularmente violento. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Cerramos por aquí la entrevista con Rafael Paternain.